de Unión por la Patria. Leandro, muy buenos días. Juana Morín y toda la banda de Conflicto de Intereses en la 10 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Saludo a la mesa. Todo bien. Bueno, te escuchaba el otro día bastante caliente, por decirlo de alguna manera, respecto de lo que pueda ocurrir esta semana en la Cámara de Diputados, pues vos decías, yo lo avisé, no había mucha maniobra oculta, era obvio que iban a volver a tratar el mismo proyecto en la Cámara de Diputados y que va a salir esa misma ley bases, ¿no? Sí, nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa. Entonces, que los senadores radicales digan, pero ¿cómo puede ser que me dijeron una cosa y van a hacer otra? Me parece que es de un nivel de ingenuidad a esta altura del partido imperdonable. Hmm. Es obvio que el gobierno, si trabaja para destruir el Estado, no solamente va a querer privatizar aerolíneas, sino que va a querer privatizar todo, se va a querer sacar de encima la salud, la educación. Y es obvio también que para eso necesita facultades delegadas, emergencias, etcétera, etcétera, porque su objetivo finalmente es el de destruir al Estado. Entonces, que después no vengan a decir que ellos acordaron con Francos una cosa y que salió otra, porque en todo caso la culpa de haber hecho ese tipo de acuerdo es de ellos y no del gobierno, que, mira, tiene mil defectos, pero si hay algo que no le podemos criticar es su falta de claridad conceptual hacia dónde quieren llevarla a la Argentina. Y entonces, ¿qué fue? ¿Ingenuidad o fue, bueno, déjame el discurso y llévate la ley? Yo creo que acá lo que se trata es que parece que la mayoría de la dirigencia política de este país, y bueno, por ahí estoy haciendo una exageración, pero creo que la gente va a coincidir conmigo, está pensando más en su propia circunstancia y en sus propias necesidades que en los intereses de su provincia, de su pueblo, porque si Hmm. no es completamente injustificable. ¿Y Entonces piensan cómo quedan cuál o sería esa piensan, circunstancia? y por ejemplo, cobro poco como senador porque 8 millones de pesos no me alcanzan, mejor me voy al UNESCO que cobro $20.000 por mes, o consigo una platita para mi universidad, y bueno, y hago lo que puedo y me hago el sonso con el resultado final, o consigo un carguito, viste, para un amigo mío en la represa de Salto Grande, y me hago el tonto, o los votantes míos lo quieren acompañar a mi ley, entonces me hago el que todas las cosas que dije toda la vida no eran tan importantes, porque total, como los votantes míos lo quieren acompañar a mi ley, yo toda la vida defendí la justicia social, un Estado que cumple un rol regulador de la economía, pero bueno, ahora lo dejamos para un costado y después vemos más adelante si retomo esas banderas o si las dejo directamente guardadas en el armario. Esto es lo que pasa. Especulación personal, cálculos individuales, sálvese quien pueda. Es como el clima de época aplicado a la política. Claro, y en el medio la gente librada a la buena de Dios o lo que es peor, librada a lo que quiera hacer Los el palos de la gobierno. policía. Bueno, Ah, claro. los palos. Hmm. Porque también lo que vimos ayer, la semana pasada en tu programa, Juan, fue, a ver, desgarrador, y a mí me agarró un escalofrío cuando escuchaba los comentarios de las dos chicas que estaban sentadas Sí, en el estudio de C5N, que decían que las mandaron a una cárcel de máxima seguridad. sí, sí. Con, A ver, con un yo, tratamiento como si fueran las narcos más buscadas de la región directamente. escúchame, hay asesinos y ladrones que están alojados en las comisarías porteñas porque supuestamente no hay plazas en las cárceles federales y por eso se fugan. Y resulta que esta chica que lo que hicieron fue ir a una marcha, las metieron, les metieron cualquier tipo de delito, de acusaciones encima y las mandaron a una cárcel de máxima seguridad. Es obvio que lo que están buscando es asustar a la gente para desmovilizarla y para llevar adelante más fácil este programa de destrucción del Estado y de destrucción de la sociedad. Hmm. Y aquellas personas que, como vos decís, bueno, quedan libradas, ¿dónde encuentran hoy un refugio desde lo político, digo? Mira, no te quiero adelantar algunas cosas porque todavía no están cerradas algunos detalles, pero Bueno, pero estamos algo. trabajando. A ver, yo vengo trabajando con Juan Manuel Olmos y un grupo grande de compañeras y de compañeros el lanzamiento de un espacio político Hmm. que sea moderno, que tenga una visión de una Argentina productiva, igualitaria, solidaria, que sirva para convocar a todo el mundo. Y también estamos pensando en otras instancias de participación para aquellos compañeros o compañeras que no tengan una tradición peronista, porque de lo que se trata es de reconstruir un gran frente nacional y popular que tenga un sentido claro de patria, que tenga un sentido claro de progreso económico, de modernización del país y que pueda ofrecerse como una alternativa política.
Y hay un montón de compañeras y de compañeros que estamos laburando desde hace mucho tiempo, Claudia Neira, Matías Lame, Graciana Peñafort, que venimos trabajando, Juan Manuel Valdés, en la construcción de una alternativa política porque identificamos que acá hay dos problemas. Lo programático, pero también el poder. Porque acá lo que se necesita es saber qué querés hacer y saber cómo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. Entonces, la alternativa al gobierno de Milei no es solamente una alternativa por la negativa de rechazo a la destrucción del Estado. Es la construcción de nuevas banderas, de nuevas definiciones o de definiciones históricas y programáticas y dogmáticas, pero que tengan una mirada moderna, de diseño moderno sobre cómo construirlas, ¿no? O sea, hablar de modernización del país es fácil, pero cómo modernizamos el aparato del Estado, cómo modernizamos la cultura, cómo modernizamos el aparato productivo, requiere mucha gente laburando que además la sociedad perciba como que lo puede gestionar, porque si hay algo además, y con esto termino esta respuesta larga, Sí. que me parece que empieza a plantearse en la sociedad, es la necesidad de encontrar gente con capacidad de gestión, porque este gobierno no solamente destruye las cosas porque las deja morir, sino que además no puede gestionar ni siquiera lo elemental, como puede ser la distribución de alimentos o la reconfiguración del sistema de Sí. transporte. Sí, no quieren hacerlo tampoco. No les interesa y no tienen. ¿Me entendés? Sí, sí. Porque también si quisieran decir, che, mirá, vamos a ocuparnos de tal o cual cosa, 5 tipos, 4 y Karina, no pueden hacerse cargo de la gestión del Estado, porque son tan mezquinos incluso, que han rechazado la posibilidad de incorporar gente del PRO que tiene experiencia de gestión para llevar adelante un proyecto liberal, con lo cual esto es destructivo por dos, porque por un lado tienen ideas que son nefastas en términos de las consecuencias sociales, a ver lo que escuchamos del presidente, quiere destruir el Estado, pero por otro lado hay cosas que cualquier gobierno, incluso los minimalistas, como ellos dicen, necesitan administrar, que no tienen personas que se puedan hacer cargo de eso. No tienen cuadros, no hay quien sepa. O sea, muchos ministerios hoy están parados, literalmente parados. Son muy pocas las áreas de gobierno que están funcionando. Santoro, ¿qué tal? Palma Boxer lo saluda. Y que en este nuevo espacio que están pensando, ¿qué rol hay para los dirigentes clásicos del peronismo? Porque el peronismo, y pido perdón por la opinión personal, le cuesta muchas veces renovarse. Está siempre muy apegado a las figuras tradicionales del partido. En la ciudad de Buenos Aires no. En la ciudad de Buenos Aires históricamente el peronismo ha tenido siempre una actitud más abierta de convocar a otros sectores. Ya desde Néstor había que cuando convoca la transversalidad demuestra una actitud más frentista. Sí, pero bueno, con resultados ejemplo, electorales adversos. Bueno, más o menos, porque a ver, 2003, por ejemplo, la experiencia de una alternativa a Macri en la ciudad fue una experiencia exitosa, y a Mauricio Macri en ese momento, y ha tenido, me parece, en los últimos años también un intento por reconciliarse con sectores medios. Nosotros hicimos el año pasado una elección de más de 32 puntos. Yo no sé si esto se está percibiendo como corresponde, pero con un programa de gobierno y con una posición frentista, hicimos la mejor elección a jefe de gobierno en la historia del peronismo. Y logramos, entre otras cosas, que votantes que no son votantes tradicionales del peronismo nos vean como una alternativa política. Y la verdad es que yo creo que después de 17, 18 años de gobierno del PRO, todos tenemos la sensación que esta es la última experiencia del PRO en la ciudad. Con lo cual me parece que la clave pasa por seguir construyendo una mirada frentista y pasar de 32 a 51 y gobernar la ciudad de Buenos Aires y aportarle al peronismo nacional un distrito que es clave a la hora de pensar un proyecto de país, porque hoy somos el segundo distrito del país. Viene la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Históricamente los porteños representamos para el Armado Nacional una expresión minoritaria. Hoy, después de la provincia de Buenos Aires, somos el segundo distrito. Leandro, ¿cómo estás viendo la situación económica? Viste que hay muchos ruidos respecto de Caputo. La semana pasada, desde el propio equipo de asesores económicos del gobierno, dijeron, Caputo es un ministro de transición, estás de Sturzenegger ahí. Sturzenegger no termina de entrar, hace como un mes que el presidente de la Nación dijo que Sturzenegger iba a ser ministro, y da la impresión que el gobierno constantemente muestra una zanahoria porque cuando tiene que hablar de presente no encuentra nada, ¿no? Nadie puede decir que esté mejor que en diciembre cuando la situación no era buena, ¿no? Ya de por sí, por algo ganó esta opción en las elecciones. Pero ¿cómo lo estás viendo vos? ¿Ves que se venga algún tipo de rebrote, algún tipo de luz al final del túnel? Porque
daba la impresión que con la ley bases el gobierno decía, ahora sí arranca, pasó una semana y la verdad el resultado no es bueno. A ver, dividamos la discusión en microeconomía y macroeconomía. Dale. En términos de la micro, ¿qué puede mostrar el gobierno? Que bajó la inflación del 25% que le había puesto el propio gobierno y la lleva al 4%, y tiene un logro para mostrar, porque de última ese 4% es menos que el promedio del año anterior. Sí, Pero hay que ver qué pasa en junio, ¿no? Claro, ¿se sostiene o no se sostiene? Segunda situación, ¿por qué se genera este descenso en la tasa de inflación? Porque se desploma la tasa de actividad económica. Como no hay actividad económica, no hay consumo, entonces las cosas no se venden, con lo cual es más difícil que los precios suban. Ya lo sabíamos esto, de hecho lo advertimos. Pueden bajar la inflación, pero la consecuencia va a ser destruir la producción y lo más triste de todo, destruir el empleo, ¿no? Entonces empieza a haber una situación difícil en el mercado laboral porque se suspenden horas extras, etcétera, y mucha gente ya empieza a perder el laburo porque eso se deja ver en un indicador muy concreto, que es las cuentas sueldos que están registradas en el SIPA. Y eso hay distintas discusiones porque es una cifra que es difícil de acceder, pero todos hablan de más de 200 o 300 mil cuentas sueldos que dejaron de estar activas en el Banco Central y que entonces uno tiene un indicador para entender que hubo una pérdida de empleo importante. En términos de la macroeconomía, lo que ya dijo Cristina, ahí me parece a mí, a todas luces, porque además hasta los economistas neoliberales lo marcan, un maquillaje, una cosmética contable para mostrar un equilibrio fiscal mentiroso, que se sostiene sobre la base de comerle la guita a los jubilados y de patear pagos importantes, como puede ser el pago a algunas provincias o el pago de Camesa, que están en una situación de limbo, ¿no? Bueno, tienen para mostrar por ahora, pero cuando vos hablas con los economistas de la City, todo el mundo te dice, y no sabemos cuánto tiempo podemos sostener este maquillaje. Y lo último, en términos de la macro, que para mí es lo más importante, que deberíamos estar viendo, porque acá es donde tiene el problema el gobierno, es la ausencia de dólares. Hoy la Argentina está cara en dólares, el campo no está liquidando lo que tendría que liquidar, hay un problema enorme con el endeudamiento, los vencimientos del año que viene son terribles, la Argentina ha pateado mucha deuda en pesos y la ha transformado en dólares, que vence el año que viene, y finalmente Caputo tiene una misión, que es conseguir 15.000 millones de dólares de organismos financieros internacionales. Entonces la pregunta es si lo va a conseguir o no. Yo creo que ellos especulan con que si Trump gana en noviembre, a fin de año poder conseguir algo. Porque hoy es difícil que el Fondo Monetario le preste plata a la Argentina, teniendo a la Argentina los antecedentes que tiene, y es difícil que el gobierno norteamericano incida a favor de la Argentina. Ahora, la pregunta es, primero, ¿esto en algún momento va a suceder? ¿Le van a permitir a la Argentina volver a ingresar al mercado de capitales o volver a conseguir dólares de organismos financieros? Segundo, ¿cuándo llegan y cómo los administran? Porque en definitiva, Juan, hay algo que me parece que todos tenemos que saber. La gobernabilidad en este país históricamente se definió siempre por un indicador, que es el tipo de cambio. Entonces, las reservas del Banco Central y el manejo del tipo de cambio es lo que determina el clima económico y político. ¿Por qué hoy hay una sensación de tranquilidad en el gobierno? Porque por ahora tienen controlado el tipo de cambio, con el cepo, etcétera, etcétera. Pero vos hablás con economistas importantes de la City, como me tocó a mí hacer la semana pasada, y todos te dicen, ojo, que por más que vos pongas el RIGI, la situación financiera de la Argentina necesita una apertura del cepo para los próximos 2 años por esta política económica. Para los próximos 2 meses, perdón. O sea, por eso yo dije en tu programa la vez pasada, ojo que estamos a 20 minutos de un crash financiero. Si ellos no consiguen o dólares o las expectativas concretas que van a conseguir dólares en el corto plazo, podemos tener novedades, y fíjate lo que fueron los indicadores de esta semana, ¿no? Que fueron todos indicadores rojos en un tablero de control que obviamente el gobierno tiene que monitorear porque por ahí pasa la gobernabilidad de la política argentina. Sí, totalmente. Y en una semana donde el gobierno tenía buenas noticias, como vos decís, digo, inflación de 4,2, aprobación de la ley base, swap con China renovado y desembolso del fondo. Digo, uno decía, bueno, se le viene la primavera, bueno, duró 5 minutos la primavera. Sí, pero las acciones argentinas cayeron casi 9% en Estados Unidos, el Banco Central tuvo que vender dólares en lugar de comprar, se conoció el dato de la cantidad de deuda pública que el gobierno está emitiendo, casi 60.000 millones de dólares a raíz de 10.000 millones de dólares por mes. Recomiendo la nota de Ismael Bermúdez en Clarín,
Ismael Bermúdez es un economista del diario Clarín muy serio, un hombre que sigue permanentemente estos indicadores y viene alertando desde hace mucho tiempo. Sí. Y finalmente, más allá de que los tipos digan que el RIGI, por más que el RIGI le salga como ellos quieren que le salga, cualquier inversión en la Argentina demora, para enterrar dólares de verdad, demora años. Vos tomás la decisión de invertir 200 millones de dólares hoy y no es que los traes mañana. Sí, sí. Y entonces claro. ellos aquí estarán apostando lo último, ¿no? Lo último que les digo para que monitoreen, a cómo les sale el blanqueo. ¿Por qué quieren bajar bienes personales? Porque ellos tienen la hipótesis de que si bajan bienes personales, el blanqueo les puede salir bien y puede haber un adelanto de bienes personales que le permita maquillar los dos balances, el del equilibrio fiscal y el externo. Pero todo esto es frágil. A ver, cuando vos hablas con cualquiera de los tipos que está acostumbrado a operar en el mercado, te dice, ojo que esto es, es una ilusión óptica. Si el gobierno no consigue guita fuerte de afuera, el sistema no puede funcionar solamente con la guita de adentro, porque lamentablemente en la Argentina, digamos, no hay confianza y no hay expectativa. Leandro, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. Abrazo. Adiós. Hablamos con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, en Conflicto de Intereses. Conflicto de Intereses.